El día de hoy, nuestro compañero Microsoft Learning Student Ambassador, Daniel Gómez, nos va a dar una sesión muy interesante sobre otra aplicación de los servicios cognitivos de Azure. Y bueno, adelante, Daniel. Hola, buenas noches. Un gusto nuevamente poder saludarles. Gracias por la invitación para poder participar en este espacio. Bueno, para comenzar, me presento. Mi nombre es Daniel Gómez. Actualmente tengo la oportunidad de participar en el programa Microsoft Student Partners, que en los próximos días se llamará Microsoft Learning Student Ambassadors. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas en Ecuador y lidero a la comunidad Microsoft en mi universidad y de forma general a las comunidades Microsoft del Ecuador a través del Microsoft User Group. Trabajo como .vpm Developer Advocate, generando contribuciones sobre .NET, y a través de esa trayectoria tengo la oportunidad de ser reconocido como C# Corner MVP, y también tengo la oportunidad de haber fundado con otros 2 Student Partners más la comunidad de inteligencia artificial en Latinoamérica, donde normalmente estamos generando este tipo de espacios. Y bueno, eso por mencionarles. Es un gusto enorme poder estar aquí para intercambiar conocimientos entre todos y que sea un espacio de provecho para este curso. En esta sesión vamos a ver de forma inicial una introducción a los servicios cognitivos que tiene Azure. Y específicamente vamos a trabajar con 2, con el que se llama Azure Speech Service y el Azure Translator Service, para luego ver, en este caso en Python, cómo se hace el consumo de los servicios web para estos servicios de Azure, y posteriormente veremos cómo implementar un traductor inteligente desde Python. Al finalizar también veremos algunas conclusiones y recursos de interés que pueden ser de ayuda para ustedes. Bien, para comenzar y contextualizarnos entre todos, vamos a comenzar hablando de Azure. Azure es un conjunto de servicios en la nube para crear, implementar y administrar aplicaciones a través de una red global de centros de datos. Y algo muy interesante que tiene Azure es que si lo asociamos a la tabla periódica, por ejemplo, Azure tiene una gran cantidad de recursos para diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, aplicaciones para el desarrollo web, aplicaciones para Internet de las cosas y aplicaciones también para el tema de la inteligencia artificial, que es el área en la cual nos vamos a estar enfocando en esta sesión. Muy bien. Una de estas áreas dentro de Azure se denomina como los servicios cognitivos de Microsoft, y es lo que vamos a revisar. Al hablar de estos servicios cognitivos, hablamos de funcionalidades que brindan inteligencia a una aplicación informática. Normalmente integran poderosos algoritmos y técnicas de inteligencia artificial, por ejemplo, el tema de reconocimiento facial, reconocimiento de voz, reconocimiento del texto que pueda contener una imagen, la conversión de texto a voz y viceversa, que es lo que vamos a ver más adelante, y la traducción en tiempo real también. Microsoft provee estos servicios. Ahora, ¿qué son estos servicios? Estos servicios a la final son una colección de APIs que hacen posible que las aplicaciones como que tengan ese lado humano al momento de que los usuarios interactúan con ellas. Es decir, que vean, escuchen, hablan y entiendan e interpreten las necesidades que tienen los seres humanos utilizando métodos naturales de comunicación normalmente. Estos servicios cognitivos fueron anunciados en el Microsoft Build del 2016. Antes se le llamaba como Proyecto Oxford y bueno, hoy se les conoce como los servicios cognitivos que posee Azure. Dentro de estos servicios cognitivos tenemos varias secciones dependiendo el área de inteligencia artificial y el resultado final que deseemos nosotros obtener como usuarios finales. Por un lado, tenemos los servicios de visión. Ahí hablamos todo lo que son relacionados a imágenes para el reconocimiento facial, el de emociones, tratamiento de video, ya que bueno, en el caso del video, a la final es una colección de imágenes. Y también la visión con computador, como seguramente habrán visto en sesiones anteriores. Por otro lado están los servicios de habla, que hace el tema de reconocimiento como tal, pero ya a nivel de voz. Aquí se puede reconocer, por ejemplo, la persona que está hablando a la cual pertenece la voz, y se puede realizar traducción entre múltiples idiomas en relación a la voz y teniendo en cuenta cuestiones culturales, como vamos a ver más adelante. Luego tenemos el tema del lenguaje, que es prácticamente para, si nosotros tenemos un texto, ver cuál es el sentido que tiene una frase determinada, por ejemplo. Y así tenemos otras 2 secciones más, que es el tema de conocimiento y el tema de búsqueda, dentro de los servicios cognitivos que ofrece Microsoft.
Ahora, ustedes se preguntarán, y bueno, ¿por qué utilizar los servicios cognitivos de Microsoft? A nivel técnico, por así decirlo, por un lado es que tiene una fácil integración con aplicaciones utilizando API, porque prácticamente lo que uno hace es hacer una solicitud al servicio y obtener una respuesta. Entonces, esto hace que simplemente se requieran unas cuantas líneas de código, como va a ser el caso de Python. Es flexible porque se integra en el lenguaje de la preferencia de cada usuario, porque como mencionamos anteriormente, simplemente es el tema de consumir servicios. Entonces podemos utilizar prácticamente cualquier lenguaje de programación. Y finalmente probado, ya que Microsoft constantemente está realizando experimentos con estos servicios cognitivos y cada día más como que la inteligencia va aumentando. Eso por así decirlo. A la final, los servicios cognitivos de Azure pueden construir aplicaciones que brinden experiencias inteligentes. Esto como que del lado humano, ¿no? De esa facilidad, que sean atractivas, naturales, personales y humanas, ya que al final de cuentas, gracias al poder de la inteligencia artificial y el conocimiento de la web, se pueden generar resultados interesantes. Podemos construir aplicaciones basadas en algoritmos con pocas líneas de código, como hemos mencionado, y prácticamente no hay límites en lo que nosotros podemos construir. Y si analizamos algunos casos de uso de estos servicios cognitivos, puede ser de utilidad para la detección de emociones en las tiendas, por ejemplo, de ver si el cliente está conforme con un producto o servicio de una determinada empresa. Otro, el reconocimiento facial de personas desaparecidas. Justamente en México, cuando hubo un terremoto hace algún tiempo, hicieron una aplicación basada en los servicios cognitivos que lo que hacía es tener una base de imágenes de tal manera de poder rastrear a las personas que estaban desaparecidas en aquel acontecimiento. Determinar el número de hombres y mujeres en un evento. Por ejemplo, si estuviésemos aquí en un entorno evento persona, pudiésemos poner algunas cámaras y también identificar el número de asistentes en cuanto al género en un evento determinado. Reconocimiento de objetos. Por ejemplo, en una imagen podríamos ver, si en una imagen hay una manzana, una pera, se puede hacer un reconocimiento de objetos también. O el tema de las mascarillas, si una persona usaba o no mascarilla. Traducción de idiomas en tiempo real, que es nuestro caso de estudio, y el entendimiento del lenguaje natural. Normalmente las interacciones en este caso pueden ser como que si yo le escribo una aplicación por texto y decir, oye, resérvame una entrada al cine la próxima semana para tal película. Esa es la interacción en lenguaje natural y los servicios cognitivos permiten reconocer esas intenciones. Para empezar a entender cómo vamos a construir nuestra aplicación, vamos a hablar sobre el primer recurso, denominado Azure Speech Service, el servicio de habla prácticamente. El servicio de voz es la unificación de las funcionalidades de la conversión de voz a texto, de texto a voz, y traducción de voz en una sola suscripción de Azure, porque este es un solo recurso. El servicio permite habilitar la función de voz en nuestras aplicaciones. Hoy en día como que todos utilizan este tema de los audios de WhatsApp, por ejemplo. Entonces está siendo muy utilizado este servicio en la actualidad. Y bueno, el tema del SDK, que es prácticamente el tema del servicio que nosotros vamos a consumir a través de Azure. Este servicio tiene tres funcionalidades principales. Por un lado, la conversión de voz a texto. Y bueno, prácticamente lo que permite es la transcripción en tiempo real de las secuencias de un audio hacia un texto en múltiples idiomas. Algo interesante por mencionar es que este servicio funciona con la misma tecnología de reconocimiento que Microsoft utiliza en sus productos como los de Cortana o los de Office, en Word, PowerPoint y ese tipo de aplicaciones. Otra de las funcionalidades de este servicio es que se tiene la conversión de texto a voz, que es el caso contrario del escenario anterior. En este caso, se convierte el texto en una voz sintetizada similar a la humana. Entonces, dependiendo del idioma, se tienen voces estandarizadas para poder interpretar lo que se está traduciendo. Y así también se le puede asignar el género masculino o femenino según el idioma, que es el tema de las voces estándar y neuronales, así se les conoce. Existen alrededor de 75 voces estándar disponibles en más de 45 idiomas y configuraciones regionales. Las configuraciones regionales hacen referencia, por ejemplo, al tema del español,
nosotros tenemos el español de Latinoamérica y el español de España. Entonces, a pesar de que nosotros podamos entenderlo, en ambos casos sí hay algunas diferencias entre estas dos regiones, a pesar de que es el mismo idioma. Entonces, a eso hacemos referencia en las configuraciones regionales. Y bueno, las voces naturales que están disponibles en varios idiomas. Finalmente tenemos también la traducción de voz a voz, es decir, sin la necesidad de estar traduciendo a texto. Entonces puede hacer esta relación directa y bueno, el objetivo claro es el tema de tener secuencias de audio y pasarlos a otro idioma. Entonces, para ver ya un poquito de forma práctica, vamos a crear un recurso de este tipo dentro de Azure para ver un poquito más de detalles. Para interactuar un poquito, recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en el chat de momento. Al final también vamos a tener una sección específica para ir dialogando también por si tienen alguna duda o ideas que surjan en el camino. Entonces, bueno, este es el portal de Azure. Se los presento. En donde, por ejemplo, acá tenemos los recursos más utilizados y algunos de los recursos que nosotros hemos creado. En este caso, si se preguntan cómo crearse una cuenta de Azure, por ejemplo, Carlos, no sé si nos puedas comentar sobre esto. Claro, han habido muchas preguntas sobre esto en algunas otras sesiones donde utilizamos Azure, algún servicio, o simplemente mencionamos Azure. ¿Cómo puedo comprar algún servicio? ¿Cómo puedo utilizar esta herramienta? Y bueno, ya habíamos mencionado esto. Existe un beneficio muy, muy importante para todos nosotros los estudiantes, llamado Microsoft Azure para estudiantes. ¿Cómo podemos conseguir este beneficio de Azure? En unos momentos les voy a estar compartiendo el enlace. Ahí, por ejemplo, está compartiendo Daniel en pantalla la página. Y bueno, este beneficio lo que nos va a dar serán 100 créditos, $100 anuales, los cuales vamos a poder gastar en servicios de Azure. Además de estos $100 que se van a renovar cada año, vamos a tener acceso a más de 25 servicios de Azure y más de 14 herramientas. Por ejemplo, la versión más completa de Visual Studio Code. Si hay una versión muy completa que te deja personalizar absolutamente todo. Y bueno, librería para hacer learning paths y poder hacer certificaciones, prepararte para hacer certificaciones de Microsoft. Esto en Microsoft Learn. No hay necesidad de colocar algún tipo de tarjeta, hacer ningún pago. Lo único que necesitamos es tener una cuenta institucional, .edu o en mi caso es .itesm. Una vez teniendo este correo, simplemente nos metemos a la página que les voy a estar compartiendo por el chat. Si me pueden confirmar que lo escribí bien. Y bueno, únicamente me parece que hay un botón donde dice solicitar, llenamos los datos, esperamos que nos acepten y listo, vamos a tener acceso a una cuenta con $100 absolutamente gratis para hacer uso de cualquier servicio de Azure. Entonces se lo recomiendo mucho para poder realizar cualquier servicio. Yo, por ejemplo, tengo bastantes dominios en Azure y vale mucho la pena ya que estos servicios te cobran nada más $12 por año. Entonces, con esos $100 nos alcanza para comprar o utilizar muchos servicios de Azure. Entonces, ya les acabo de mandar el enlace por el chat y de esta manera podemos acceder a este beneficio muy importante que nos está dando Microsoft Azure. Muy bien. Para crear el recurso como cualquier otro, lo primero que tenemos que hacer es asignar el nombre como tal. En este caso le voy a poner, tenemos que esté disponible y listo. Luego tenemos que seleccionar la suscripción. En este caso a ustedes les va a aparecer algo como Azure for Students o Azure para estudiantes. Y lo mismo va a pasar con cualquier proveedor de servicios en la nube, en este caso Azure. Luego seleccionamos el tema de la ubicación, podemos dejarlo tal y como está. Y luego el tema de los costos. Como recomendación para cualquier recurso que vayan a crear, siempre verifiquen cuál es el costo que ustedes van a pagar, por así decirlo, el plan de recursos que ustedes están utilizando. En este caso hay uno que es gratuito que se llama F0, pero aquí me sale que ya tengo creado un recurso gratuito y que puedo utilizar este. En este caso solo es para ejemplificar. Le puedo poner entonces en este caso de estándar S0 y acá vemos acá este enlace y acá podemos ver cuál es el precio correspondiente a este servicio. Aquí está la divisa, en este caso el peso mexicano,
y también lo podríamos cambiar a la moneda en la que esté de sus lugares de origen. Y el grupo de recursos, que a la final lo que hace esto es agrupar recursos en un grupo, valga la redundancia. En este caso podemos crear un grupo para trabajar con el traductor inteligente. Al igual que el curso anterior, ahora vamos a ver otro con el que estaremos trabajando y hace referencia al servicio Azure Translator Service. Este recurso, en cambio, también es un servicio de inteligencia artificial para la traducción, en este caso, de texto en tiempo real. Y lo que hace es traducir texto en más de 60 idiomas. Y bueno, impulsado en las últimas innovaciones de la traducción automática por Microsoft. Entonces, ahora hablamos en lo que hace referencia al texto. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que hace es que nosotros tenemos una aplicación cliente, podría ser un dispositivo móvil o alguna aplicación similar. Luego se manda la solicitud a la nube. Aquí está la web API, en este caso en una nube. Y obtenemos la respuesta al idioma que queremos traducir. De igual manera, ahora vamos a crear este recurso en Azure, que es bastante similar a la final como lo creamos anteriormente. En el pasado, este recurso era conocido como Translator Text. Sin embargo, hace algunos meses lo cambiaron solamente a Translator, y es justamente lo que utiliza el traductor que tiene Microsoft en su aplicación y en Bing, en su explorador. Entonces vamos a crearlo a continuación. De igual manera, buscamos el recurso y procedemos a crearlo. De igual manera, para cualquier recurso, estamos hablando del tema de la suscripción. Luego, el grupo de los recursos, que en este caso le hemos llamado como traductor inteligente, la región, el nombre del recurso, y el tema del plan de precio. Listo, tenemos el recurso creado, y de igual manera aquí tenemos el overview del estado general del servicio. Ahora, para continuar, y antes de ver ya la parte de la implementación, vamos a ver cómo es esto del consumo de los servicios web desde Python, que vamos a ver no es del otro mundo tampoco. Todo parte del consumo de API REST de forma general. Entonces, para contextualizar esta parte, uno de los métodos que se están imponiendo en Internet para la comunicación de aplicaciones de cualquier tipo, ya sean móviles, web, a través de estos servicios, es a través de APIs web de tipo RESTful basadas en REST. Las APIs REST están imponiéndose a otros métodos por su sencillez. Por ejemplo, antes se manejaba más lo que es SOAP, otro estilo arquitectónico para el manejo de servicios web, pero para nuestro caso y para entender esta parte, API REST tiene un conjunto de aspectos que las define. Por un lado, se utiliza un enlace para definir el servicio web. Los datos se transfieren utilizando un formato estandarizado, por ejemplo, XML o JSON. Son los que más se utilizan actualmente. Y se utilizan métodos estándar HTTP, GET, POST, PUT y DELETE. Estos métodos por ejemplo, si se pregunta en qué caso podemos utilizar cada uno de estos métodos HTTP, por ejemplo, para acceder a la información, un listado o algún dato en específico, se utiliza el método GET. Para insertar datos, POST. Por ejemplo, si se va a mandar una imagen y yo quiero obtener una respuesta para clasificarla, por ejemplo, es con POST. En este mismo caso, como ya vamos a ver adelante, si yo mando un audio y quiero traducirlo, de igual manera es con este método. En otros escenarios, si yo quiero modificar registros, es con el método put. Y para eliminar un registro, delete. Esto normalmente se utiliza sobre sistemas que tienen la intención de manipular datos de una base de datos y realizar operaciones correspondientes. En nuestro caso, veamos un ejemplo. Hablamos de que tenemos una URL base. Puede ser como la que vemos en pantalla, api.cognitive.microsofttranslator.com, que es el enlace base para este servicio.
Luego, tenemos que llamar un método o funcionalidad del servicio a consumir. ¿Qué método puede ser? Por ejemplo, el tema de traducir de texto a voz o de voz a texto. Entonces, ese corresponde a un método. Luego tenemos parámetros en este método. Por ejemplo, si queremos traducir al inglés, al español, esto por ejemplificar. Luego que ya tenemos esta parte definida, hacemos una solicitud al método del servicio con los parámetros definidos anteriormente. Finalmente, la respuesta del servicio correspondiente, que prácticamente el consumo de servicios se basa en esto que vemos en pantalla. Ahora sí, con esto mencionado, vamos a ver el tema del traductor inteligente implementado desde Python. Y para eso hay una serie de actividades. En este caso, lo primero que se debe hacer es asociar las APIs de Azure, las que acabamos de crear, a nuestro proyecto en Python. Luego implementar los métodos de voz. Nosotros vamos a poner un audio, eso lo vamos a convertir a texto. En el texto hacemos la traducción y el resultado de la traducción lo pasamos a voz. En este caso, la implementación de los métodos de voz, lo que tendremos es convertir la voz a texto y el texto a voz, según el idioma con el que estemos trabajando. Luego implementaremos el método de la traducción por texto. Y luego, siempre que se maneja con proyectos en Python, estamos hablando de dependencias. En este caso hay unas específicas para estos servicios y algunas librerías asociadas. Finalmente, vamos a jugar con el traductor para ver lo que hemos implementado. Entonces, lo que vamos a hacer es ir analizando parte por parte para ver el funcionamiento de este traductor. Después también tendrán acceso a este código para que puedan hacer sus experimentos y jugar con el traductor también. Como les mencionaba, aquí tenemos el tema de las librerías. En este caso, estamos siempre importando una que se llama Sys, que es propia de Python, pero aquí podemos ver la descripción. Y algo muy interesante, como les mencionaba, es que nosotros podemos implementar de cierta manera nuestras propias librerías. En este caso, aquí se encuentran dos archivos y la primera corresponde para el tema de la traducción por texto y el otro por el tema de la voz, de texto a voz y de voz a texto. Entonces, aquí especificamos nosotros from, el nombre de la clase, que así se le denomina. Y luego importamos los métodos o las funciones que nosotros deseamos utilizar. En este caso, por ejemplo, el tema de Text API, importamos la función traducir texto y en Voz API importamos el get audio de texto, get texto de voz y get voz por idioma, género, persona, que ya los vamos a ver más adelante en cada una de estas librerías. Luego definimos una serie de variables para nosotros poder trabajar con nuestro traductor, que es un demo que nos permite ejemplificar y ver cómo es el funcionamiento del consumo de estos servicios desde Python. En este caso, entonces, tenemos el tema de una variable, la definición de una variable para el tema del idioma de la entrada. Y aquí en un string ponemos el idioma correspondiente. Y aquí es el tema de, por ejemplo, español de México, que es justo lo que les mencionaba hace unos minutos del tema de las regiones. Microsoft lo maneja en el sentido de que primero se pone el idioma, se pone guión y luego se pone la región. En este caso podría ser también, por ejemplo, español de España. Y aquí tenemos otra variable, la misma comentada, para un ejemplo posterior. En este caso tenemos, por ejemplo, en the English, use the United States para el tema de la región. Y de igual manera con el tema de la salida, una variable de tipo string que se está asignando para este caso. Finalmente tenemos otra variable para el género de voz que corresponde al género que va a tener la voz del audio final de la traducción. Entonces, hasta aquí hemos definido una serie de variables. Luego, acá hacemos ya el llamado a los métodos que nosotros hemos importado en esta sección para el traductor correspondiente. En la primera parte tenemos el mensaje captado, que es la obtención del texto de lo que nosotros vamos a hablar por primera vez. Y en esta función, nosotros le vamos a mandar como parámetro el idioma de entrada, español de México en este caso. Y luego mandamos un print para mostrar el mensaje resultado
Con este resultado, luego llamamos a otra función, que en este caso corresponde al de text API, que hace relación al mensaje traducido. En este caso se llama a la función traducir texto y se manda como parámetros el mensaje captado que fue obtenido anteriormente, el idioma de entrada, español de México, y el idioma de salida, inglés de Estados Unidos. Y de igual manera, en este caso, imprimimos el mensaje que se ha traducido. En esta última parte, lo que hacemos es utilizar las funciones que están en Voz API, por un lado para el tema de obtener el nombre de la gente, que hace referencia al idioma, género de la persona que va a tener el audio posteriormente. En este caso se está devolviendo un string y se manda como parámetro el idioma de la salida y el género de voz. En este caso está seleccionado como masculino. Para finalmente hacer llamado a la función getAudio de texto para convertirlo a voz. Entonces se manda como parámetros el mensaje traducido, el nombre de la gente y el idioma de la salida. Muy bien. Ahora para ver el tema de las dos funcionalidades, por así decirlo, vamos a analizarlas. Por un lado tenemos el text API. Listo. Como vimos entonces en el portal de Azure, el tema de la suscripción, entonces hacemos referencia a esta. Y bueno, de una vez el tema del endpoint también lo tenemos aquí, y como lo vimos en el portal. Entonces, en este archivo tenemos una sola función, que es traducir texto. Y como vimos anteriormente, tenemos como parámetro el texto, el idioma inicial y el idioma final. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer prácticamente es establecer nuestra configuración, hacer la llamada, la solicitud y obtener la respuesta. Entonces, la URL base es la que vimos en el portal. En estas opciones suele cambiar dependiendo de la región, pero en este caso, para este servicio en específico, es la misma para todos. El tema del path, la ruta, que hace referencia al método y la versión, y algunos parámetros. En este caso, este se va a traducir al inglés. Y aquí ustedes se preguntarán, bueno, si ya tengo aquí idioma final, ¿por qué estoy poniendo aquí el inglés? Y bueno, justamente le dejé esa parte porque como es un curso de Python, entonces por si quieren luego probar cómo automatizar esta partecita de acá. Luego ya tenemos el tema de una variable adicional para construir el URL final, que está compuesto por el URL base, el path y los parámetros. Luego tenemos unas cabeceras, que son como atributos adicionales que se están asignando al momento de hacer la llamada, que hacen referencia principalmente a la suscripción, de aquí al tipo de contenido, que es de tipo JSON, y bueno, este atributo de acá también. Luego se arma el cuerpo de la llamada. Este es un método post inicialmente. Y aquí se tiene el tema del texto que se está mandando, el cual nosotros queremos traducir. Luego hacemos el request. Para esto importamos la librería que les mencioné anteriormente. Y aquí, efectivamente, aquí está el tema del post. Por ejemplo, podemos poner request. Y aquí me sale, por ejemplo, el método get, el método put, el método delete que vimos anteriormente. En este caso estamos haciendo un método post, ya que estamos mandando información para obtener una respuesta. Entonces, en este request mandamos el URL, las cabeceras, sobre todo por el tema de la suscripción, y el JSON, este body de acá, que es el texto que vamos a traducir. Luego tenemos ya el tema de la respuesta, y aquí hacemos uso, la respuesta va a estar en un formato JSON, pero ahí va a venir una serie de atributos adicionales al texto final. Entonces aquí nosotros lo que hacemos es prácticamente obtener solamente el texto que nos interesa al momento de solicitar la respuesta. Y en la respuesta aquí está el tema de la posición del JSON y bueno, esas partes. Y que a la final se cumple con el objetivo de obtener el texto traducido de un idioma inicial hacia un idioma final. Luego tenemos el otro archivo. Aquí por otro lado, el tema de que estamos importando una librería desde Azure que es específica para el tema de habla. Aquí tenemos el import, al igual que el método anterior. El que más vale la pena recalcar es el tema de los requests, para el tema de manejos
manejo de servicios web con HTTP. Y bueno, el tema del JSON. Acá tenemos la suscripción que, que la podemos obtener desde el portal de Azure en el tema de los case and endpoints dentro de los recursos. Entonces, de aquí obtuvimos la primera clave. Ahora, en este método, o en este archivo de voz, normalmente para manejar las suscripciones podemos manejarlas directamente como suscripción o mandar cifrada la suscripción de la voz. Se está utilizando de las dos formas. Entonces, una de las formas también es utilizar tokens, que lo que se hace es mandar la suscripción y obtener un token. Luego tenemos ya tres métodos para el tema de, más bien la transcripción de texto a voz y de voz a texto. Por un lado tenemos la transcripción de texto a voz a través de la definición de una función, y aquí se obtiene solamente como parámetro el idioma de la voz, porque en este método es cuando vamos a escuchar lo que el usuario está hablando. Aquí lo que se manda como, o más bien, para mencionarles esta parte, aquí no se está utilizando mucho el concepto de HTTP, el tema de los servicios web, sino que lo que se está haciendo es consumir la librería de Azure para el servicio de habla. Entonces, prácticamente es utilizar la librería y llamar ciertas funciones. Como primer punto, se especifica el tema de la región de la voz, a diferencia de otros recursos como el de Text API, en el cual pusimos el enlace completo, el URL base. En este caso solamente especificamos la región de voz porque estamos trabajando con la librería. Y en la librería ponemos ciertas configuraciones. Por ejemplo, el tema de la suscripción, la región de la voz y el idioma de la voz. Luego aquí tenemos un speech recognizer que lo que va a hacer es que va a grabar lo que nosotros hablemos. Y aquí mandemos un mensajito que se está escuchando. Entonces, normalmente esto está configurado para que durante unos 10 segundos más o menos se esté escuchando lo que nosotros decimos. Luego, como aquí mismo se hace la llamada en la librería, aquí pueden ver la descripción, por ejemplo, ya se hace el reconocimiento y ECA se obtiene el resultado de la transcripción de audio a texto y se retorna el texto en este método. Esto en este caso. Luego tenemos ya el otro método que es el caso contrario para obtener el audio de un texto. Aquí se mandan tres parámetros. El texto que nosotros queremos convertir a audio, el nombre de la gente que va a ser la persona o el tipo de voz que va a tener el audio y el idioma. Antes de verle esta parte, vamos a ver el tema del nombre de la gente. Para eso tenemos una función acá que se llama getPost por idioma, género, persona. Entonces, como en este caso estamos trabajando solamente con dos idiomas, aquí tenemos un condicional que, por ejemplo, si el idioma es de español de México y dentro de si el género es femenino, entonces mandamos la voz de Hilda Ross. Caso contrario es masculino, mandamos la voz de Raúl Apolo. Y en el caso contrario general acá, entonces es porque estamos trabajando en inglés de Estados Unidos. En este caso de ejemplificación. De igual manera, si el género es femenino, se manda el Jessica Ross, y si es masculino, en el caso contrario, se manda el Benjamin Ross. Entonces, regresamos a nuestro método de get audio de texto, en el cual aquí sí, a diferencia de utilizamos el concepto de las web APIs con Python, en el cual tenemos el URL base, las configuraciones, la solicitud y la respuesta. En este caso, no vamos a mandar la suscripción como parámetro, sino que vamos a mandar el token. Entonces, de igual manera que en los demás casos, tenemos la URL base, que esta la podemos obtener desde el recurso, desde Azure, el path, y luego ya construimos la URL completa teniendo en cuenta la URL base y el path. Luego mandamos algunas cabeceras donde prácticamente lo que es más relevante es el tema del token asociado a la suscripción. Y luego en el cuerpo, ya que es un método post, hay que mandar ciertos parámetros. Por un lado, bueno, aquí está el tema de la versión, se selecciona el idioma, la voz, ser de voz, y bueno, se ponen parámetros adicionales también.
Aquí está el tema de la gente, que en este caso se define a través del idioma, y el nombre de la gente, como vimos anteriormente. Y luego, bueno, se especifica la voz, que va a ser el resultado según el agente, y el tema del texto. Y bueno, ya con esto hacemos nuestro body y ya hacemos nuestro request en el método post, mandando la URL, esta de acá, que hace referencia al servicio web, las cabeceras con las configuraciones y el body donde se define el tema de la gente, el texto, las configuraciones del audio y esas consideraciones. Normalmente se pueden obtener varias respuestas HTTP que se les llaman. Para un caso afirmativo, el código es 200. En este caso, si todo salió bien, entonces, bueno, aquí se llama una pequeña librería de Python que permite escribir el audio, guardarlo en un archivo. Y en este caso, bueno, ya si todo salió bien, mandamos un mensaje de que, ok, el audio está listo, todo salió bien. Si no obtuvimos HTTP 200, quiere decir que hubo algún error por allí, ya sea que la suscripción la hayamos puesto mal, el tema del código, el endpoint, alguna de estas cuestiones, entonces ahí hay algún error con las cabeceras de las licencias. Y eso con respecto a la implementación de esta parte. Entonces, ahora vamos al main. Aquí está ya en resumen nuevamente lo que habíamos puesto. Aquí ya llamamos al text API, al voz API, de lo que vemos acá, el idioma de entrada, el idioma de salida, el género de la voz, y hacemos el llamado a las otras funciones. El mensaje captado, de texto de voz, imprimimos ese mensaje, luego para obtener el mensaje traducido llamamos a la función traducir texto, mandando los parámetros del mensaje captado, el idioma de entrada y el idioma de salida, e imprimimos ese mensaje. Finalmente, obtenemos el nombre del agente, llamando a la función a través de los parámetros de idioma salida y género voz, para obtener el audio de este texto traducido. Entonces, en este momento, bueno, ya vamos a hacer algunas pruebas. Voy a incluir el audio del sistema para que le puedan escuchar. Para ejecutar este código, podemos hacer clic derecho en el main y ponerle en donde diga run Python file in terminal. Hola, este es un mensaje de prueba desde el taller de Python. Listo, aquí hay aspectos muy interesantes por mencionar. Vamos a analizar. Tenemos nuestro idioma de entrada, que es español, y nuestro idioma de salida, que es inglés. Hacemos el mensaje captado, entonces aquí están escuchando. Entonces yo dije, ¿qué me reconoció? Luego ya cuando me transcribió de voz a texto. Hola, este es un mensaje de prueba desde el taller de Pepito. Entonces, un aspecto importante por mencionar es que mi idioma de entrada fue el español. Y Python como tal no está incluido dentro del idioma del español. Es más que todo una palabra en inglés. Entonces ahí entra el tema de la cultura y el tema de las regiones, como pueden visualizarlo en este caso. El tema de la traducción, luego correspondemos al traducir de texto origen a texto destino según los idiomas. Entonces aquí está hello, this is a test message for Pepito Workshop. Y luego ya transcribir este texto a voz. Entonces aquí está el status code 200, que hace referencia al HTTP, de que, ok, todo salió bien con el consumo del servicio web. Hello, this is a test message from Pepito's Workshop. Sí se logró escuchar. Wow, sí, se escuchó. Genial. Ahora vamos a hacer el caso contrario. Entonces vamos a poner un idioma de entrada de inglés de Estados Unidos. Puede ser, por ejemplo, en inglés del Reino Unido, que ahí va a haber ciertas diferencias. En este caso va a ser así. Y el idioma de salida va a ser español. Entrada inglés, idioma salida español. Hello everyone, welcome to these workshops. Mil disculpas por mi inglés. Vale recalcar. Y aquí hay un aspecto muy importante y es solamente para ver qué tan atentos están. Si bien recordarán, dentro del tema del Text API había una parte que les dije que los dejé así manualmente para que ustedes pudieran probarla después, que es en el tema de los parámetros del Text API. Entonces, aquí lo tenía en inglés y aquí lo cambié para que salga en español y es justamente lo que acaba de pasar. Entonces, voy a ejecutarla de nuevo. Hello everyone, welcome to this workshop. It's a pleasure to be here.
Ok, en esta parte solamente me reconoció el Hello everyone, welcome to this workshop. Y ahí está la traducción, por ejemplo, el hola a todos, bienvenidos a este taller. Hola a todos, bienvenidos a este taller. Y bueno, eso prácticamente es una de las maravillas que podemos hacer con Python y con el poder de la computación en la nube. Como podemos ver, prácticamente no es mucho tampoco el tema en cuanto a conocimientos, simplemente es definir algunas funciones, variables y algunos casos de estudio. Esto con respecto al traductor. Entonces, casi para ir finalizando, vamos a mencionar algunos casos adicionales también. Listo, para ver algunas conclusiones y recursos de interés, vamos a mostrar algunos casos en donde se utiliza esto en la vida real. ¿En dónde podemos encontrar este tipo de servicios? Por ejemplo, en Skype. Actualmente Skype posee la funcionalidad de traducción de llamadas en tiempo real, denominado traductor de voz, el cual puede traducir conversaciones en, varios idiomas: inglés, español, francés, alemán, chino, entre otros. Y lo que hace es utilizar, de hecho, el mismo servicio que acabamos de ver es el mismo. Por eso es que cada vez se va mejorando con el tiempo, porque Microsoft lo implementa en sus productos también. Entonces, aquí en este caso de la vida real, tenemos una traducción de voz a voz. Otro de los casos es en el tema de las presentaciones, en PowerPoint, por ejemplo, o aquí mismo en Teams, que lo que hace es el tema de que la persona está hablando y lo que va hablando se puede transcribir a texto. Esto sirve mucho cuando estamos hablando de accesibilidad. Y otro de los casos, que no sé si de pronto lo conocía, es el tema de la transcripción en los productos de Office, que en este caso les voy a mostrar para que vean que es el mismo recurso prácticamente. Dentro de Word hay una opción que dice dictar, y al igual como vimos ahora, solo que aquí ya está como que a nivel gráfico, tenemos que seleccionar el idioma en el que nosotros queremos hacer el dictado, en este caso español de México. Y aquí se logra visualizar el tema de las regiones, la diferencia entre español de España y español de México. Seleccionamos español de México y comenzamos el dictado. Listo, el dictado ha comenzado. Entonces, no he probado mucho esta funcionalidad. Bueno, ahí ya se está escribiendo algo. Vamos a ver. Y está muy interesante el servicio, como pueden visualizar. Aquí hay un poquito de retraso por el tema de que como todo esto es a nivel en la nube y como estoy compartiendo con ustedes mi pantalla y la voz, entonces sí tengo un poquito como que mi internet un poco está algo lento. Entonces, pero normalmente sí es un poco más rápido. Esto es uno de los casos por mencionarles. Entonces, bueno, eso por mostrarles así muy brevemente en esta sesión dentro del curso. Espero que les haya gustado. Entonces, ahora para pasar a algunas preguntas o cosas que quisieran comentar ustedes. Chicos, siéntanse libres de realizar alguna pregunta con el micrófono o si gustan en los comentarios. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Bueno, es que hubo un pequeño problema al momento de que estabas enseñando cómo se creaba esto del Azure, del traductor, para obtener las claves y eso, bueno, al principio, entonces, bueno, no sé. Si le puedo repetir esa parte. Sí, por favor. Lo que podemos hacer como primer punto es buscar el recurso. Para eso tenemos varias formas. En este caso, bueno, tengo muchos, pero podemos ver todos los recursos que tenemos creados y buscar el recurso en cuestión. Aquí está el translator PY, que es el que nosotros creamos. Le damos clic aquí y bueno, aquí tenemos el tema para comenzar a trabajar con el recurso, el overview, y acá hay una sección que dice case and endpoint. Entonces aquí están las claves, por ejemplo, para trabajar con el recurso, y aquí se encuentra el endpoint. Prácticamente la clave y el endpoint es lo que necesitamos en este caso. Y lo mismo para el otro caso. Bueno, aquí estamos viendo el tema del translator y el otro es de speech. Aquí está, que tiene una parte muy similar. Aquí está la parte de case and endpoint y tiene prácticamente lo mismo. Y aquí está el tema de la ubicación. Y así, bueno, aprovechando que estamos por aquí, si en algún momento, por ejemplo, necesitasen más llamadas para utilizar este servicio, aquí tenemos la sección de escalado del tema de precios.
Y bueno, en este caso está en S0, que es la versión estándar, pero si tuviesen una versión gratuita, pudiesen crear acá, pudiesen cambiar de plan. Muchísimas gracias. Con gusto. No, iba a mencionar que habían dos preguntas en los comentarios. La primera hace referencia a, ¿se puede realizar alguna interfaz? Y si sí, puede ser en Visual Studio Code. Sí, de hecho hay varias formas de utilizar Python para hacer interfaces. Por ejemplo, se puede hacer aplicaciones de escritorio o páginas web. Las que yo recuerdo para hacer aplicaciones de escritorio hay unas que se llaman WX Python, con lo que se pueden realizar interfaces de escritorio. Esa es una. Y hay otro framework, por así decirlo, que se llama Django. Ese no lo he utilizado, pero de todas formas lo dejaré por aquí por si de pronto es de interés y quieran revisarlo. Y sí se puede hacer sobre Visual Studio Code a nivel de código. Sin embargo, sí hay herramientas adicionales que permiten el tema del diseño para no estar haciendo todo a código, más bien arrastrar los elementos de las cajas de texto y ese tipo de cosas que hacen de cierta manera que sea un poquito más fácil el diseño de las interfaces. Pero sí se puede desde Visual Studio Code. Acá hay otra pregunta, el tema de la instalación del API. Esta parte no lo entiendo muy bien. ¿Hace referencia a la librería o a qué parte se refiere? Si es el tema de la librería, simplemente hay que introducir un comando que es pip install para el nombre de la librería. Me parece que ya no hay más preguntas. ¿No tienes alguna slide donde venga tu información para que las personas puedan seguirte, ya que compartes muchas cosas interesantes y estás en muchos grupos, realizas artículos? Entonces creo que eso podría ser muy interesante para muchos. Claro, con mucho gusto. Como recursos adicionales, por acá hay una sección, unos artículos justamente sobre cómo trabajar con bots y con GonaMaker y Azure y Telegram en esta área que es súper similar, por si quieren seguir adquiriendo conocimientos en esta área de la inteligencia artificial sobre Azure. Y bueno, para concluir, bueno, sí ha sido un gusto enorme el poder participar aquí, interactuar con ustedes, de hecho aprender también. Así me encuentran en las redes, en todos los medios, estoy como Daniel Gómez, y cualquier duda que pudiesen tener o alguna idea, que si quieren crear algún proyecto con los servicios cognitivos o alguna cosa, pues será un gusto poder ayudarles en lo que necesiten. Entonces, bueno, de esa manera concluimos. Espero que les haya gustado mucho y no me queda más que decir que muchísimas gracias por participar. Muchas gracias, Daniel, por la increíble sesión de hoy. Espero que les haya gustado esta sesión, el uso de los servicios cognitivos. Muchas gracias.